Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Cubra con un broche o con un adorno idólatra y se pasee por las calles con la desvergüenza de siempre. ¡Ah! Interpuso una joven esposa que llevaba un niño en la mano. Dejad que cubra la marca. Siempre tendrá la espina clavada en el corazón. ¿Para qué hablamos de marcas y señales? Bien la coloquen sobre su vestido o sobre su frente, gritó la más fea y despiadada. Esta mujer nos ha llenado de vergüenza y debe morir. Dejad que los magistrados, quienes han hecho que las leyes no tengan efecto, se den las gracias cuando sus esposas e hijas se descarríen. Piedad para nosotros, buena esposa, exclamó un hombre del grupo. Callad, murmuradoras. Ya descorren los cerrojos de la prisión y sale la señora Prine en persona. La cárcel fue abierta de par en par, apareciendo en primer término el masero, con una espada al cinto y la masa de su oficio en la mano. Este personaje representaba toda la severidad del código de la ley puritana, que era su obligación administrar al ofensor. Alargando la masa con su mano izquierda, colocó la derecha sobre el hombro de una mujer joven. En el umbral de la puerta, la joven le rechazó, y salió al aire libre como si lo hiciese por propia voluntad. Llevaba una niña de unos 3 meses de edad, que volvió la carita ante la luz del día, ya que su existencia le había familiarizado únicamente con la luz grisácea del calabozo. Cuando la joven apareció ante la multitud, su primera intención fue la de abrazar a la criatura, no por un impulso de afecto maternal, sino por ocultar cierta marca que llevaba escrita en su vestido. Sobre el pechero, sobre un fino paño rojo, rodeada de un bordado en hilos de oro, apareció la letra A. Estaba tan artísticamente hecha que hacía el efecto de un adorno final y adecuado a la ropa que vestía. La joven era alta, con una gran elegancia. Tenía cabellos negros, tan satinados que reflejaban la luz del sol, y una cara que impresionaba por el arqueado de sus cejas y la profundidad de sus ojos negros. Nunca había parecido tan elegante Esther Prynne como cuando salió de la prisión. Los que la conocieron antes y creyeron hallarla desgraciada, se asombraron y se alarmaron ante su resplandeciente hermosura. Su atavío parecía demostrar la actitud de su espíritu, el atrevimiento de su talante. Pero el punto que concentraba todas las miradas era la letra escarlata, tan fantásticamente bordada en su pecho. Producía el efecto de un hechizo que, separándola de las relaciones comunes con la humanidad, la encerraba en una esfera propia. «Fue habilidosa en la aguja», hizo notar una espectadora. «¿Pero hubo jamás mujer alguna que idease un medio semejante de lucir esta pieza? ¿Qué es esto sino un medio de reírse en la cara de nuestros magistrados y convertir en orgullo lo que ellos pensaron fuese un castigo?» «No estaría mal», murmuró la vieja dama de cara más dura, «que arrancásemos a jirones el vestido. Y en cuanto a la letra escarlata, yo le daría un trozo de mi franela contra el reuma que fuese más apropiado». «¡Haya paz, vecinas!», añadió la compañera más joven. «No hay puntada en esa letra bordada que no la haya sentido en su corazón». El lúgubre masero hizo entonces un gesto con la masa. «Haced puesto, buena gente, en nombre del rey», gritó. «Abrid paso, y yo os prometo que la señora Prynne será colocada en sitio donde hombres, mujeres y niños puedan contemplarla. Desde este instante hasta 1 hora pasado el meridiano. Venid, señora Esther, y lucid vuestra letra escarlata en la plaza de mercado». Se abrió camino entre el tropel de espectadores. Precedida del masero y acompañada por una procesión de hombres y mujeres de rostros desagradables, se dirigió Esther Prynne hacia el lugar de su castigo. Un grupo de jovenzuelos corría ante ella, volviéndose continuamente a mirar a la castigada, al bebé que iba en sus brazos y a la letra que llevaba en su pecho. No era grande la distancia entre la cárcel y la plaza de mercado. No obstante, medida por la prisionera, debió parecerle un largo viaje, puesto que sentía una mortal agonía a cada paso que daba, como si su corazón hubiera sido arrojado y pisoteado. Esther Prynne pasó por aquella parte de su prueba con serena actitud, y llegó a una especie de patíbulo establecido en la plaza de mercado. El tablado se hallaba bajo el alero de la iglesia más antigua de Boston. Era la plataforma de la picota, y sobre ella se alzaba el marco de ese instrumento de disciplina tan en uso para aprisionar la cabeza humana y mantenerla así ante las miradas del público. No puede haber ultraje más flagrante que prohibir al culpable esconder su rostro a la vergüenza, como era la esencia de ese castigo. En el caso de Esther Prynne, su sentencia era la de permanecer de pie en la plataforma durante cierto tiempo, pero sin que aquella abrazadera oprimiese su cuello y sujetase su cabeza. Conociendo bien su papel,
ascendió los escalones de madera, mostrándose a la multitud que la rodeaba. En la escena no faltaba la mezcla de pavor, que debe siempre investir el espectáculo de culpa en el prójimo, mientras la sociedad no se haya corrompido lo suficiente para sonreír en vez de temblar ante ella. Los testigos de la desgracia de Esther Prynne hallábanse lo bastante serenos para haber presenciado su muerte, si ésta hubiera sido su sentencia. Pero poseían la falta de corazón que hubiese encontrado en una exhibición como la presente un tema de burla. Aunque hubiera existido una disposición para convertir el asunto en ridículo, hubiese sido reprimida por la presencia de hombres no menos dignificados que el gobernador y sus consejeros. Un juez, un general y los ministros de la población, todos los cuales se hallaban en el balcón del templo protestante mirando a la plataforma. La infortunada culpable se sostenía, lo mejor que una mujer podía hacerlo, bajo la mirada de millares de ojos implacables, todos ellos fijos en ella y concentrados en su pecho. Su carácter impulsivo la había fortificado para afrontar los aguijones de la injuria pública. Si de aquella multitud saliese un rugido o una carcajada, a los que cada hombre, cada mujer y cada niño contribuyesen, Esther Prynne les hubiese pagado con una sonrisa amarga y desdeñosa. Pero la pesada pena que soportaba, había momentos en que sentía un deseo de gritar con toda su fuerza y arrojarse sobre la multitud desde el tablado, o volverse loca al punto. No obstante, había intervalos en que toda la escena parecía borrarse de sus ojos. Su cerebro y su memoria continuaban conservando otras escenas distintas a aquella que se desarrollaba en la calle de la pequeña población. Volvían a su memoria pasajes de su infancia y de los días de colegio, los juegos, las riñas de chiquillos y los pequeños castigos domésticos de sus días de soltería, entremezclados con recuerdos de cuanto constituyera mayor gravedad en sucesivos días. Es posible que fuera una invención de su espíritu para aliviarse a sí misma del peso y la dureza de la realidad. Pero aunque así fuese, el tablado era un punto de vista que revelaba a Esther Prynne la senda por la que había caminado desde su niñez. De pie en aquel lugar, vio su villa natal en la vieja Inglaterra y el hogar de sus padres. Vio la cara de su padre con su barba blanca, la de su madre también, con la mirada de amor anhelante que siempre conservaba en su recuerdo. Vio su propia cara, brillando con belleza juvenil. Apareció allí otro rostro, el de un hombre entrado en años, pálido, con aspecto de letrado. Esta figura del estudio y del claustro estaba ligeramente deformada, con el hombro izquierdo un poco más alto que el derecho. Después se alzaron ante ella las calles estrechas, las altas casas, las catedrales y los edificios públicos de la ciudad continental, donde una nueva vida le hubiese aguardado, aún en relación con el desgraciado letrado. Por último, volvió a ver la plaza de mercado con todas las gentes elevando hasta Esther Prynne sus miradas severas. ¿Podía ser aquello cierto? Tan fieramente apretó a la criatura contra su pecho, que ésta lanzó un grito. Volvió ella la vista hacia la letra escarlata, y la tocó, para convencerse de que aquella niña y aquella vergüenza eran reales. La portadora de la letra escarlata sintió alivio a su pena, al ver entre los más alejados del grupo una figura que tomó posesión de sus pensamientos. Un indio, vistiendo su traje nativo, se hallaba allí. Pero los hombres rojos no eran visitantes frecuentes de los estados ingleses, para que uno de ellos hubiese llamado la atención de Esther Prynne en aquella hora, y mucho menos para excluir todos los demás objetos de su imaginación. Junto al indio había un hombre blanco, vistiendo un traje civilizado de salvaje. Era pequeño de estatura, de cara arrugada. Demostraban sus facciones una notoria inteligencia, aunque por el aparente descuido de su atavío, había procurado ocultar cierta característica. Advirtió Esther Prynne que uno de los hombros de aquel hombre levantaba más que el otro. En cuanto percibió la deformidad de su figura, Esther oprimió a la criatura nuevamente contra su pecho, con tal fuerza que el bebé lanzó otro grito de dolor, mas la madre no pareció oírlo. Cuando llegó a la plaza de mercado, el extranjero había puesto sus ojos en Esther Prynne, al principio con descuido, luego con una mirada aguda y penetrante. Su cara se oscureció por efecto de alguna emoción poderosa, mas no obstante, la dominó pronto con un gran esfuerzo de su voluntad. Cuando vio los ojos de Esther fijos en los suyos, y que ella parecía haberle reconocido, alzó un dedo despacio y con tranquilidad, hizo un gesto con él en el aire y se lo llevó a los labios. Entonces, tocando el hombro de un ciudadano próximo a él, le preguntó: «Perdone usted, ¿quién es esa mujer? ¿Por qué la exponen a la vergüenza pública?» Por fuerza